Hay un lenguaje que no nació en la tierra, sino en el umbral entre mundos, un eco antiguo que desciende desde los planos angélicos para hablarle al corazón humano. Durante siglos, este misterio permaneció sellado, reservado únicamente para aquellos capaces de sostener la pureza, la voluntad y la lucidez necesarias para escuchar la voz del cielo. Este video revela la historia de un hombre que se atrevió a intentarlo, John Dee, el sabio renacentista conocido como el hombre que quiso abrir las puertas del cielo. A través de sus visiones y de su búsqueda incansable, nació uno de los sistemas mágicos más poderosos y controvertidos jamás registrados, la magia enoquiana. Hoy, tú vas a descubrir no solo qué es este sistema, sino cómo funcionan sus estructuras, cuáles son sus herramientas sagradas y por qué tantos magos, alquimistas y ocultistas lo consideran un mapa vibratorio capaz de elevar la conciencia hasta tocar la inteligencia angélica. Esto no es apenas historia. Es un llamado. Una invitación a comprender cómo oír lo que está más allá del mundo visible. Para comprender la magia enoquiana, es necesario entrar primero en el espíritu de la época que la vio nacer. Estamos en pleno renacimiento, un periodo en el que el ser humano comenzó a recuperar la memoria de su grandeza espiritual. Matemáticos, alquimistas, astrólogos, cabalistas y filósofos buscaban un único propósito: unir el conocimiento racional con el conocimiento sagrado, reconciliando así la mente humana con las esferas divinas. Dentro de este contexto vibrante surge un concepto extraordinario: la idea de que existe una lengua original, una arquitectura espiritual que conecta directamente a los seres humanos con las inteligencias angélicas. A este sistema revelado, más tarde, se le llamó magia enoquiana. No es simplemente un conjunto de rituales, es una proposta de conciliacao profunda entre o humano e o divino, una alquimia interior que transforma la percepción y abre los sentidos para planos superiores. La visión alquímica del Renacimiento consideraba al mago como un puente vivo entre mundos. No como un brujo folclórico, sino como un investigador de la realidad, alguien capaz de mirar la materia y ver el espíritu que la sostiene. Para esos sabios, la matemática era música divina, los astros eran inteligencias vivas, y los símbolos ocultos eran claves para decodificar la arquitectura del cosmos. En este escenario surge la obra de John Dee, quien buscó algo más audaz que cualquier alquimista de su época: restaurar el diálogo directo con el reino angélico. Para él, la conciencia humana tenía o potencial de ascender, de ampliar seu campo vibratorio y de recuperar la comunicación perdida desde los tiempos antiguos. A partir de esta búsqueda nació el sistema que exploraremos en este video, una cartografía espiritual compleja, poderosa y profundamente transformadora. Aquí comienza tu viaje hacia la magia enoquiana. Si sientes que tu espíritu vibra con estas palabras, si dentro de ti hay una chispa que anhela comprender los secretos del universo y de tu propia conciencia, entonces suscríbete a Mago Lumen y enciende conmigo la llama del conocimiento antiguo. Aquí exploramos los misterios que otros callan, la alquimia del alma, la sabiduría hermética, la conexión con el todo. ¿Quién fue John Dee, el mago del imperio? Para comprender la magnitud de la magia enoquiana, es esencial fijarse primero en el hombre que la recibió. John Dee, uno de los intelectuales más brillantes y enigmáticos de toda la Inglaterra renacentista. Dee no era un mago popular ni un ocultista marginal. Fue un matemático prodigioso, consultado por navegantes y cartógrafos, un criptógrafo de confianza, un astrólogo real bajo el patrocinio directo de la reina Isabel I, y un alquimista profundamente comprometido con la búsqueda de la verdad absoluta. Su casa en Morlaque albergaba lo que muchos llamaban el mayor templo del conocimiento de Inglaterra. Su biblioteca contenía más de 4.000 volúmenes, una cantidad extraordinaria para la época. Allí, entre tratados griegos, textos cabalísticos, manuscritos herméticos y obras matemáticas extremadamente raras, Dee pasaba noches enteras estudiando la estructura invisible del universo. Pero su búsqueda iba más allá de la erudición. Dee quería alcanzar lo que él llamaba verdades radicales, no interpretaciones humanas, sino la raíz misma de la creación. Creía que detrás de todas las formas, números y fuerzas existía una inteligencia ordenadora, un principio vivo que sustentaba el cosmos. Y, para él, solo había una manera de alcanzar esta verdad absoluta: el contacto directo con seres angelicales. Para Dee, los ángeles no eran figuras religiosas, sino entidades conscientes que participaban en la arquitectura divina.
Custodiaban los misterios de las matemáticas cósmicas, las leyes espirituales y el verdadero lenguaje de la creación. Así, Dee tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia del ocultismo: abrir un canal de comunicación con el reino celestial. Una búsqueda audaz, arriesgada y radical, pero que él creía que era la única manera de restaurar el conocimiento original de la humanidad. Necesidades de contacto. ¿Por qué buscar en los ángeles? Para comprender por qué John Dee insistió tanto en comunicarse con los ángeles, debemos observar la mentalidad espiritual del Renacimiento. En aquella época, los sabios creían firmemente en una cosmología jerárquica. El universo era un organismo vivo compuesto de múltiples planos, y los seres angélicos ocupaban un nivel superior dentro del orden de la creación. Eran intermediarios entre lo divino y lo humano, depositarios de la sabiduría primordial. Desde la perspectiva alquímica, el ser humano había perdido este contacto tras la caída, una ruptura simbólica entre la conciencia humana y la inteligencia divina. El impulso alquímico era precisamente purificar al hombre, elevar su vibración y hacerlo digno de nuevo de recibir la verdad. Por lo tanto, buscar a los ángeles no era un acto de curiosidad, sino un movimiento de restauración espiritual. Para Dee, el conocimiento humano estaba fragmentado, corrompido por siglos de interpretaciones, disputas y errores. Creía que solo una fuente incorruptible, los ángeles, podía revelar la verdadera estructura del universo. No simbólicamente, sino literalmente: números, tablas, idiomas, claves vibratorias. La motivación de Dee no era el poder ni la fama. Era un ardiente deseo de recuperar el conocimiento perdido, aquel que la humanidad habría poseído en un estado más puro y luminoso. Consideraba su misión un servicio a la conciencia, elevar a la humanidad y restaurar el puente entre los mundos. Edward Kelly, el médium que abrió el velo. Pero para hablar con los ángeles, Dee necesitaba algo que él mismo no poseía: la capacidad visionaria. Y fue entonces cuando surgió la figura más controvertida de toda esta historia: Edward Kelly, alquimista, ocultista y vidente, dotado de una sensibilidad inusual. Kelly era enigmático, impredecible, brillante, según algunos, profundamente inquietante. Pero poseía un talento que Dee nunca tuvo: la capacidad de ver más allá del velo. El método que utilizaban ambos se llamaba adivinación, una antigua práctica que consiste en mirar fijamente un cristal, un espejo o una superficie oscura hasta que la mente trasciende el plano físico y comienza a percibir símbolos, figuras, voces y lenguajes provenientes de otros niveles de la realidad. Y eso es exactamente lo que Kelly logró hacer. La dinámica entre ambos era fascinante. Dee era el intelecto, el arquitecto espiritual, el hombre formado en matemáticas, criptografía y filosofía divina. Kelly era el visionario, el instrumento sensible capaz de traducir en imágenes y sonidos lo que, según creían, los ángeles deseaban revelar. Durante las sesiones, Kelly describía lo que veía en el cristal, mientras Dee anotaba meticulosamente cada detalle: letras, números, símbolos, instrucciones, visiones. Así nacieron los famosos diarios espirituales, registros que documentan cientos de encuentros con entidades angélicas y que constituyen la base del sistema enoquiano. Fue a través de estas sesiones que las tablas, las claves y el propio lenguaje de los ángeles comenzaron a tomar forma. Y, poco a poco, lo que comenzó como una búsqueda de respuestas se transformó en uno de los sistemas mágicos más complejos y poderosos de la historia. El nacimiento del sistema, la heptarquía mística. Antes del surgimiento del misterioso lenguaje enoquiano, existía un fundamento espiritual que actuaba como su clave alquímica: la heptarquía mística, revelada en las visiones de 1582 y 1583, cuando John Dee y Edward Kelly se sentaron frente al umbral vibrante desde el cual el reino angélico comenzó a hablar. Este sistema no era simplemente una cosmología, era una arquitectura celestial construida a partir del número sagrado 7, figura que simboliza la totalidad, el ciclo y la perfección. Dee comprendió que los ángeles no presentaban una doctrina fragmentada, sino un mapa viviente para reconectar al ser humano con la inteligencia divina. Los mensajeros celestiales revelaron la existencia de 7 reyes y 7 príncipes espirituales, formando un gobierno dual que regía todos los poderes del cosmos sutil. Cada rey representaba una fuerza primordial, mientras que cada príncipe organizaba y distribuía estas energías dentro de los planos operativos de la creación. Así,
De la unión entre el rey y el príncipe surgió una red de 49 poderes gobernantes, expresados como los 49 gobernadores, pilares vibratorios que sostenían el orden del mundo manifestado. A esta estructura se añadieron los 42 ángeles ministeriales subordinados a cada príncipe, formando una jerarquía fractal que se repetía como espejos sobre espejos, niveles dentro de niveles, revelando un orden geométrico que unía las matemáticas, la astrología, el misticismo y la alquimia. La heptarquía mística era, por tanto, un organismo vivo, un sistema planetario angélico que explicaba cómo las fuerzas superiores se derramaban sobre la Tierra. Para Dee, esta revelación significaba no solo conocer el universo, sino también recordar su propio origen espiritual. El propósito alquímico era claro: reconciliar al mago con el reino celestial, restaurando el antiguo puente que unía a la humanidad y la divinidad antes de la caída. Cada rey, cada príncipe, cada fuerza del número 7 representaba un paso en este retorno a la conciencia angélica. Así nació el primer edificio de la magia enoquiana, un sistema de gobierno celestial que prepararía el terreno para algo aún más profundo, la revelación del mismo lenguaje de los ángeles. Los rituales y objetos sagrados revelados. Si hay algo que distingue a la magia enoquiana de cualquier otro sistema, es que sus instrumentos no fueron inventados por el hombre, sino revelados directamente por ángeles, pieza por pieza, forma por forma, con precisión casi quirúrgica. Dee creía que cada objeto era una antena viviente, capaz de elevar la vibración humana a la región donde se manifestaba la inteligencia angélica. El templo místico. Para operar con las jerarquías celestiales, era necesario construir un espacio que reflejara el orden de los reinos superiores. Los ángeles le ordenaron a Dee que estableciera un templo místico, compuesto por un altar, una mesa ritual, soportes, cortinas, disposición geométrica y una serie de elementos que convertían el espacio físico en un reflejo del sagrado tabernáculo celestial. Todo tenía posición, proporción y significado. Nada era simbólico, todo era funcional en lo invisible. El Sigillum Dei Emet. En el corazón de este templo se encontraba uno de los símbolos más misteriosos de la historia ocultista, el Sigillum Dei Emet, el sello de la verdad divina. Revelado gradualmente, en capas, este sigilo representaba la estructura misma de la creación. Se colocaba bajo el altar y a los pies de la mesa de práctica, como un campo de purificación y dignificación espiritual. El Sigillum no era un simple talismán. Era un dispositivo alquímico, un portal geométrico que estabilizaba la presencia angélica y prevenía las influencias de baja vibración. La mesa de práctica. Quizás el instrumento más detallado revelado por los ángeles, la mesa de práctica era una verdadera arquitectura espiritual. Inscrita con palabras de poder, símbolos, cruces y estructuras geométricas, funcionaba como una plataforma dimensional, el lugar donde las visiones, las voces y los símbolos se manifestaban con claridad. La mesa se apoyaba en 5 Sigilla Dei Emet más pequeñas, una debajo de cada patalluna central, creando lo que Dee describió como un campo vibratorio de santidad. Los anillos angélicos y el lamen. Para proteger y elevar al operador, los ángeles revelaban los anillos angélicos, cada uno con inscripciones específicas destinadas a alinear la conciencia del mago con los planos superiores. El lamen, un colgante sagrado colocado sobre el pecho, funcionaba como el corazón espiritual del operador, asegurando que sus intenciones fueran puras y su vibración apropiada para recibir mensajes de los mensajeros celestiales. Los espejos de obsidiana. Quizás el instrumento más emblemático, los espejos de obsidiana negra actuaban como ventanas a través de las cuales Kelly realizaba el proceso de adivinación. Más que simples superficies reflectantes, eran portales alquímicos que abrían silenciosamente el velo, permitiendo que símbolos, lenguajes y entidades se proyectaran en el mundo humano. La función alquímica de todos los instrumentos. Cada objeto, desde el más mínimo detalle del altar hasta el sigilo más complejo, funcionaba como un puente vibratorio. Su función principal no era estética ni metafórica, sino energética. Elevar la frecuencia del operador al nivel donde la comunicación angelical se hace posible. Usados en conjunto, estos instrumentos crearon una cúpula de conciencia, un campo geométrico espiritual que transformó el templo en una zona intermedia entre mundos. Así se consolidó el núcleo operativo de la magia enoquiana, un sistema tan preciso, sofisticado y vivo que, incluso hoy,
muchos magos lo consideran el método más poderoso jamás transmitido a la humanidad directamente por seres celestiales. El lenguaje de los ángeles, el lenguaje enoquiano. Si la heptarquía mística era la arquitectura sagrada, el lenguaje enoquiano era el aliento divino que animaba ese edificio. Para Dee, recibir un nuevo idioma no era un mero acontecimiento lingüístico, era la prueba de que los ángeles estaban abriendo un canal de comunicación directo con la humanidad. Y ese canal comenzó con las tablas reveladas. La revelación de las tablas. Durante numerosas sesiones entre 1583 y 1584, Kelly, en estado visionario, describió símbolos, letras y números que aparecían en cristales, espejos o suspendidos en el aire. Los ángeles mostraron primero grandes tablas cuadrangulares, divididas en filas y columnas, cada celda conteniendo una letra revelada. No se trataba de matrices ordinarias, eran mapas multidimensionales, cada cuadrado correspondía a un poder vibratorio y a una entidad específica. La más famosa de estas es la Gran Tabla, dividida en 4 cuadrantes correspondientes a los 4 elementos alquímicos: fuego, aire, agua y tierra. Cada una de estas secciones se subdivide, a su vez, en subcuadrados rectores, nombres angélicos y estructuras fonéticas que conforman el núcleo del lenguaje enoquiano. Como los ángeles dictaban letras, números y cuadrantes. El método impresionaba por su precisión. A veces, los ángeles le mostraban a Kelly una letra luminosa, que debía copiar exactamente como la veía. Otras veces, proporcionaban números que indicaban las posiciones dentro de las tablas. En ciertos momentos, los ángeles daban instrucciones casi matemáticas: agrega tal columna, divide tal fila, rota el cuadrado. Cada letra poseía un valor fonético, una función vibratoria y una posición en el sistema espiritual. No era un lenguaje inventado, era dictado, como si existiera antes de la humanidad y Dee fuera simplemente su escriba. Características lingüísticas, sintaxis, fonética y vibración. El enoquiano posee su propia sintaxis, con reglas que suenan arcaicas, pero que llevan un ritmo casi de canto gregoriano celestial. Las palabras se componen de raíces cortas, sílabas densas y fonemas fuertes, como si cada sonido tuviera un peso metafísico. La fonética se caracteriza por consonantes duras, vocales abiertas, combinaciones que generan resonancia en el pecho y el cráneo, pausas específicas. Para los ángeles, el lenguaje no era solo un medio de comunicación, sino un instrumento vibratorio. Cada sílaba era una clave energética, una frecuencia capaz de alterar la conciencia y abrir puertas interiores. El lenguaje como llave dimensional. Lo más profundo de la revelación es que el enoquiano no funciona como el español o el inglés. Actúa como un lenguaje operador, un código que modifica el estado del mago. Pronunciar ciertas combinaciones altera la percepción, eleva la vibración, activa regiones del campo sutil y crea alineación con planos superiores. Para Dee, el enoquiano era la prueba de que el lenguaje es mágico y que la magia es lenguaje. Las llamadas o llaves. La culminación de esta revelación fueron las llamadas o llaves, secuencias ritualísticas de invocación que funcionan como portales dimensionales. Hay 19 llamadas fundamentales, cada una abriendo un nivel específico de los llamados aires o aetirs, regiones espirituales que representan estados de conciencia. Cada llamada es un encantamiento completo, con fraseo rítmico, entonación específica, uso intencional del aire y la vibración, nombres angelicales que activan esferas e inteligencias superiores. Para los practicantes modernos, las llamadas siguen siendo consideradas una de las herramientas más poderosas para acceder a visiones, revelaciones y niveles profundos de la mente espiritual. Así, el lenguaje enoquiano es a la vez código, mapa, clave y canto sagrado. Un lenguaje para hablar con los ángeles, pero también para volverse más angelical. ¿Cómo funcionaba la magia enoquiana? Mecánica espiritual. La magia enoquiana no es un sistema improvisado ni una reconstrucción fragmentaria como tantas tradiciones medievales. Es un sistema completo, revelado de principio a fin, con tal precisión que parece más ciencia espiritual que magia ceremonial. La estructura completa, heptarquía y lenguaje y étiros. Toda la mecánica enoquiana se basa en 3 pilares. La heptarquía mística.
El gobierno celestial compuesto por reyes, príncipes y poderes numerológicos. El lenguaje enoquiano. El código vibracional que activa, invoca y se comunica con entidades superiores. Los 30 étiros. Niveles dimensionales que representan estados de conciencia y mapas para viajes espirituales. Juntos, estos tres sistemas forman un triángulo operístico, capaz de guiar al mago desde la Tierra hasta las regiones más elevadas del espíritu. Correspondencias astrológicas, planetarias y jerárquicas. Nada en el sistema es arbitrario. Cada rey, cada príncipe, cada aire y cada letra tiene correspondencias precisas. Planetaria, elemental, zodiacal, jerárquica. El orden de los cielos se refleja en el orden del lenguaje. El lenguaje refleja el orden de la creación. Y la creación refleja la estructura del mago. Por lo tanto, operar la magia enoquiana es literalmente operar la maquinaria espiritual del cosmos. El concepto de revelación fractal, 7x7x7. La magia enoquiana sigue el principio de la revelación fractal. El número 7 se repite en todas las escalas: 7 reyes, 7 príncipes, 49 gobernantes, 7 subdivisiones dentro de cada tabla, 7 capas de significado en muchas palabras enoquianas. Este patrón crea un sistema autosimilar, donde cada parte contiene el todo, como espejos infinitos. Para Dee y Kelly, esto demostró que estaban recibiendo un sistema que no era humano. Su coherencia interna es tan precisa que se asemeja a matemáticas avanzadas. Función práctica, visión remota, expansión de la conciencia, contacto directo. La práctica enoquiana produce efectos que la mayoría de las tradiciones solo describen simbólicamente. Visión remota espiritual, observar lugares, seres y eventos en planos sutiles. Expansión extrema de la conciencia, sensación de disolver límites mentales, cruzar velos, acceder a estados no ordinarios. Contacto directo con inteligencias angélicas, voces, símbolos, instrucciones y revelaciones. Kelly experimentó visiones cristalinas, Dee interpretó. Juntos, construyeron un sistema que funciona como tecnología espiritual. Valor único, un sistema nuevo, no reconstruido. Lo más extraordinario de la magia enoquiana es que no es una compilación, ni una adaptación, ni una reconstrucción medieval. Es un nuevo sistema que surge en tiempo real, en sesiones documentadas día tras día. Es la única tradición occidental en la que contamos con registros completos. Sabemos exactamente cómo se reveló. Entendemos la función de cada pieza. Y podemos replicar el proceso. Por eso muchos magos afirman que el enoquiano no es una ceremonia, sino una ciencia espiritual. Un mecanismo de ascensión que aún conserva su poder. El legado oculto, porque este sistema sigue fascinando. A pesar de su origen en el siglo XVI, la magia enoquiana sigue siendo uno de los sistemas más estudiados, temidos y venerados dentro del esoterismo occidental. Su legado se ha infiltrado profundamente en las principales órdenes modernas, desde la Golden Dawn, que reorganizó sus elementos para la magia ceremonial victoriana, hasta Telema, donde Aleister Crowley exploró el Aries de forma radical, dejando relatos visionarios que han marcado generaciones. También permea las escuelas gnósticas, las órdenes herméticas y los practicantes solitarios que reconocen en la magia enoquiana un mecanismo espiritual que opera más allá del simbolismo tradicional. Pero, ¿por qué este sistema provoca tanta fascinación? En primer lugar, porque es demasiado avanzado. Su estructura matemática, sus claves lingüísticas y su mecánica vibracional son tan específicas que muchos magos consideran que requiere madurez espiritual, equilibrio emocional y una profunda preparación ritual. Desde la época victoriana, ha circulado la idea de que la magia enoquiana abre puertas que no siempre pueden cerrarse, no por malicia, sino porque toca capas de conciencia donde pocas tradiciones llegan. En segundo lugar, porque su esencia es alquímica. Quien la realiza no solo busca ver a los ángeles, busca ser transformado por ellos. Cada invocación funciona como un espejo que revela impurezas, sombras y limitaciones. El verdadero trabajo enoquiano no es externo, sino interno. Es una purificación del ser hasta que se vuelve digno de la verdad que ofrecen los ángeles. Así, su legado oculto permanece vivo porque toca el corazón del misterio, la posibilidad real de elevación, de dialogar con inteligencias superiores y de cruzar el velo que separa lo humano de lo angélico. Es un llamado a la valentía,
la disciplina y la conciencia despierta. Llegados a este punto, queda claro que la magia enoquiana no es una colección de rituales dispersos ni un repertorio de símbolos exóticos. Es un mapa viviente, un puente tendido entre lo humano y lo angélico. Su mayor propósito siempre ha sido guiar al buscador a un estado de conciencia capaz de reconocer el orden sagrado que late tras todas las cosas. John Dee, con su disciplina intelectual, y Edward Kelly, con su don visionario, abrieron un canal que no se cerró en el pasado. Dejaron testimonio de que el misterio es accesible, que el cielo responde y que la verdad no es estática, es viva, dinámica, luminosa. Como afirmó Dee, la verdad habla, si sabemos escuchar. El mensaje central de este camino es simple y profundo. La conciencia humana puede elevarse para conectar con la inteligencia angélica, y cada paso en esa dirección nos transforma para siempre. Y así, concluimos este viaje con la firma vibratoria del mago Lumen. Que la luz de la conciencia ilumine tu trabajo. Que este conocimiento inspire tu camino, te recuerde tu chispa divina y te abra las puertas a la verdadera alquimia interior. Si te ha llamado la atención este contenido, te invito a darle a me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir explorando juntos los misterios que expanden el alma.